Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Python. En este vídeo vamos a ver cómo discutir y resolver un sistema de ecuaciones 3×3 en Python. Entonces, para hacer todo esto vamos a necesitar varias funciones, exactamente 4. La primera de ellas nos va a calcular el rango. Le vamos a meter como parámetros de entrada los elementos de la matriz y nos va a devolver el rango. La segunda función va a calcular también un rango, pero en este caso de la matriz ampliada. Entonces, para esta función tenemos que meter los parámetros de entrada, todos los elementos de la matriz, incluidos los términos independientes, ya que la matriz ampliada incluye a los términos independientes. Después tendremos una tercera función que va a recibir el nombre de discusión. Es decir, vamos a discutir el sistema 3×3 a través de Ruche-Frobenius. Vamos a meter también como parámetros de entrada pues la matriz y los términos independientes. Y vamos a seguir un esquema. Entonces las devoluciones que nos tiene que dar esta función es un 0 si el sistema es compatible determinado. El valor n si el sistema es compatible indeterminado, siendo n los grados de libertad. ¿Y qué fórmula van a seguir? Pues esta que tenemos aquí. N va a ser igual a 3 menos el rango de la matriz. Y valor -1 si el sistema en ese caso es incompatible. Y por último tenemos la última función, que es la función resolver. Esta función lo único que nos va a dar es la solución del sistema de ecuaciones 3×3 que estamos introduciendo. Vamos a resolver el sistema a través de la regla de Cramer. Y siempre y cuando el sistema sea compatible determinado. Si no es un sistema compatible determinado, entonces esta función nos tiene que devolver un -1. Y los parámetros de entrada de esta función pues vuelve a ser la matriz y los términos independientes. Entonces vamos a comenzar por la primera función que nos calcula el rango. Lo primero que tenemos que hacer en esta función para calcular el rango es calcularnos el determinante asociado a la matriz, que sería este, que es el determinante 3×3, siguiendo la regla que todos conocemos. Y luego nos hemos puesto aquí pues todos los menores adjuntos de orden 2. Una vez tenemos eso, empezamos con unos condicionales. Si el determinante es diferente de 0, es decir, el determinante 3×3 nos da distinto de 0, entonces el rango automáticamente es 3. En otro caso, cuando el determinante 3×3 nos dé igual a 0, pues tenemos que ir comprobando los determinantes menores de orden 2. Entonces tendríamos que ir comprobando que desde determinante 1 hasta el determinante 9 sean o no sean iguales a 0. Entonces, en cuanto encuentre uno que sea distinto de 0, el rango automáticamente es 2. Luego tendríamos otro caso, que sería que nuestros determinantes de aquí pues dieran todos ceros, y entonces nos iríamos a el if. En ese caso lo único que tenemos que comprobar es que los elementos de la matriz sean todos diferentes de 0. En ese caso el rango es 1. Y por último pues tendríamos rango 0, que es encontrar algún elemento de la matriz que sea igual a 0. Y eso nos devuelve el rango. Seguimos con el rango de la matriz ampliada. En este caso los parámetros de entrada, como os he contado antes, son los elementos de la matriz y sus términos independientes. Esta función tenemos que comenzarla calculando los rangos de las diferentes submatrices que nos salen al combinar la matriz que teníamos con los términos independientes, porque os recuerdo que solo podemos tener matrices 3×3. Entonces nos salen 4 determinantes. Entonces nos salen 4 submatrices.
y a cada una de ellas le vamos a calcular el rango. La primera es la matriz usual sin términos independientes, que nos calcula el rango. En la segunda línea tenemos que calcular el rango de la matriz quitando la primera columna y añadiendo la columna de términos independientes. La tercera fila hacemos lo mismo, pero en este caso cambiamos la columna 2 por los términos independientes. Y la última es lo mismo, pero con la tercera columna, es decir, quitando la tercera columna e introduciendo el vector de términos independientes. Y una vez tenemos los rangos, todos los posibles rangos de las submatrices que nos han salido al hacer las combinaciones, pues tenemos que encontrar el mayor, es decir, el máximo de 4 números. Y de eso se encarga todo este código de aquí. Una vez que le damos 4 números, nos calcula el máximo de ellos. Y por último, tenemos la función discutir. Antes de comenzar con la función discutir, os digo que la función para encontrar el máximo de 4 números la tenéis disponible en nuestro Patreon. Una vez os he dicho esto, podemos comenzar a explicar la función discutir. La función discutir pues toma como parámetros los elementos de la matriz y los términos independientes. Y lo primero que yo tengo que comprobar es que tanto el rango como el rango de la matriz ampliada es el mismo. Una vez tengo eso, pues tendría que ver si el rango de la matriz es igual a 3 y en ese caso me devuelve 0. Os recuerdo que las devoluciones las tenéis arriba. En otro caso, el otro caso sería que fuera ese rango menor que 3. Entonces, si el rango de la matriz es menor que 3, pues tengo que usar la fórmula que teníamos, es decir, 3 menos el rango de la matriz. Y si no ocurre nada de esto, que sería el otro caso, nos devolvería menos 1. Esto lo tenéis aquí. Entonces, para el primer caso, el valor 0 sería sistema compatible determinado, para el valor n sería compatible indeterminado y el valor menos 1 nos diría que es un sistema incompatible. Y por último, tendríamos la función resolver. Que esto ocurre lo mismo. Lo primero que tenemos que comprobar es que la matriz, es decir, el sistema de ecuaciones es compatible determinado. En ese caso, pues lo primero, otra vez, lo mismo de antes. Tengo que comprobar que el rango de la matriz es igual al rango de la ampliada. Y además, también tengo que comprobar que el rango es igual a 3. Y una vez que yo haya visto esto, puedo aplicar la regla de Cramer para resolver el sistema de ecuaciones que a mí me han planteado. Entonces, con mucho cuidado, pues os vais escribiendo lo que es el determinante, los determinantes para sacar el valor de x, partido del determinante que he definido antes, etcétera. Y de esa manera calculamos y z. Tened mucho cuidado porque hay muchos subíndices, muchos números y hay que ir con mucho cuidado. En el caso de que sea compatible determinado, pues yo habría calculado x y z y pues digo que me lo devuelva. En otro caso, cuando esto no ocurra, entonces me va a devolver menos 1. Que lo tenemos aquí. Cuando sea compatible determinado, pues que me devuelva las soluciones. Y en otro caso, que me devuelva menos 1. Una vez hemos explicado todas las funciones, pues vamos a hacer las comprobaciones. Entonces, vamos con la prueba 1. Ya están todas ejecutadas también. La prueba 1 nos da la matriz A, que es esta que tenemos aquí. Los elementos ya están puestos en orden y el vector de términos independientes es B. Me calcula el rango de la ampliada, aquí ya le estoy metiendo los coeficientes de B, la discusión y la resolución. Entonces nos da
que el rango de la matriz A es 3, que el rango de la ampliada también es 3. En la discusión nos da 0, entonces ¿qué no nos acordamos? Pues nos subimos arriba, como devuelve 0, el sistema nos dice que es compatible determinado. Entonces puedo resolverlo. Y como veis nos da soluciones, que es -4, 6 y 1. Luego tenemos aquí otra prueba. La matriz B con su vector de términos independientes y el rango. El rango en este caso nos da 2 y el rango de ampliada también nos da 2. Al discutir el sistema nos devuelve un 1, que en este caso estaríamos que es un sistema compatible indeterminado, que al hacer la fórmula n igual a 3 menos el rango nos devuelve 1. Y la resolución, pues en este caso nos devuelve -1. ¿Por qué? Porque no es un sistema compatible determinado. Y como es indeterminado, nos devuelve -1. Y luego tenemos por último la prueba 3, que obviamente esta prueba es para comprobar que me funciona el sistema incompatible. ¿Vale? Que las funciones que yo me he creado me funcionan para ese tipo de sistema. Entonces, aquí tenemos la matriz, sus términos independientes y, en este caso, el rango es 2 y el rango de la ampliada es 3. ¿Qué ocurre? Que, claro, ya los rangos no coinciden. Entonces, al hacer la discusión me va a devolver -1, porque así se lo he puesto. Y a la hora de resolver el sistema, pues me da non. Non, ¿por qué da? Porque el primer if no lo cumple. Entonces, como no cumple el primer if, no se mete luego en los condicionales siguientes y entonces yo aquí no tengo para que me devuelva absolutamente nada. Entonces, devuelve non. Si queréis, podéis poner algo aquí, un else, unido a ese if y ponerle una opción pues cuando el sistema sea incompatible. Yo como no he puesto nada sale non, pero eso cada uno puede hacerlo como quiera. Y entonces con estas 3 pruebas pues habría comprobado que todas las funciones que yo he creado funcionan para todo tipo de sistemas de ecuaciones 3×3. Y esto sería pues un código bastante completo para discutir y resolver sistemas de ecuaciones 3×3. Así que si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. Si tenéis cualquier duda podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.